Vamos a hablar de plagas. La clase pasada fue de enfermedades, así que hoy vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con plagas del jardín. Voy a hablar de todas las más comunes, algunas que por ahí no son tan comunes en el jardín, pero que las podemos encontrar. Y por supuesto, los últimos 15 minutos voy a dejarlos para las preguntas por si hay alguna plaga que no nombré o alguna característica que demuestre la hoja que tiene algún bichito y que no lo haya dicho, que me lo puedan preguntar y de esa manera vamos contestando todas las dudas que puedan tener relacionadas a las plagas. Así que lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Vamos a ver acá acá vemos 4 cabezas de insectos. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con insectos. Algunos relacionados a los moluscos, otros relacionados a los arácnidos y algunos nematodes que si bien no están dentro del grupo de insectos, yo los pongo acá porque uno los puede representar visualmente como si fuera una larva microscópica, una especie de gusanito. Entonces, lo primero que a mí me interesa que ustedes conozcan son las estructuras de las cabezas de los insectos, porque esto es lo que nos determina el daño. Acá tenemos 4, vamos a ver una quinta, que ahora se las voy a mostrar, pero es importante conocer cómo se alimentan estos bichos, porque sabiendo cómo se alimentan, uno puede identificar qué daño produce. Por ejemplo, acá se ve el puntero que marco el primer insecto hacia la izquierda, que es un aparato bucal tipo picador. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder alimentarse va a introducir el sistema de cerdas mandibulares dentro del tejido de la planta. Pero la forma que tiene de alimentarse estos insectos es de la siguiente manera. Tienen como cuatro cañerías, yo lo digo vulgar para que ustedes me entiendan. Esto que ustedes van a ver, esta representación manual que voy a hacer, lo tienen lo mismo que lo tienen los mosquitos, por eso cuando nos pican nos duele o sentimos una molestia y se nos produce una inflamación en la piel. Lo mismo pasa con los insectos de tipo picador, como puede ser el pulgón, pero en las hojas. Tiene un sistema de 4 estructuras, de las cuales las 2 exteriores se anclan en la hoja, en la epidermis de la hoja. Luego introduce una tercer conducto, la tercer cerda mandibular, que lo que hace esta cerda es producir una estructura, un líquido, que es un vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Que le permite al vaso de la hoja abrirse y poder que corra con mayor rapidez la savia de la planta. Por último, introduce el cuarto conducto, que es el chupador, el que va a usar de conducto para succionar la savia de la hoja. En este caso, como aplicó un vasodilatador, directamente no hace fuerza, no necesita absorber para adentro. La savia corre rápidamente hacia arriba. De esta manera el insecto se alimenta y cuando saca las 4 estructuras de la epidermis de la piel, produce una toxina que lo que hace es que la hoja se enrosque. Por eso muchas veces cuando vemos hojas enroscadas, y no vemos ningún hongo, damos vuelta a la hoja y ahí nos encontramos con los bichitos. Y por lo general, este proceso de hoja enroscada lo producen cochinillas y pulgones. También lo saben producir las chinches, que tienen el mismo aparato bucal, que es un aparato bucal de tipo picador. Obviamente las chinches lo tienen retrotraído, lo llevan hacia el abdomen, pero los otros bichitos tienen este mismo aparato bucal, que es el mismo que tienen los mosquitos. A nosotros en la piel, los mosquitos nos producen una roncha y nos hace doler, en las hojas no les produce una roncha, pero sí les produce un giro, un acartuchamiento de la hoja siempre hacia abajo. Es importante que lo sepan porque ya podemos ir visualizando esas hojas enroscadas en muchas de nuestras plantas, y eso muchas veces es producto de este tipo de aparato bucal, que es el aparato bucal de tipo picador. Voy a seguir explicando el otro, que es este que ustedes ven acá, que es el aparato bucal de tipo masticador. ¿Qué quiere decir? Que el insecto va a comer, va a romper parte de la lámina de la hoja para alimentarse. Este, por ejemplo, es muy visible en las langostas,
Pero un aparato bucal muy similar, pero con menos fuerza en sus mandíbulas, las mandíbulas son estos como ganchos que tienen acá a los costados, son los que tienen las larvas. Las larvas son los estadios juveniles de las mariposas y las polillas, como también son los estadios juveniles de algunos cascarudos, de los coleópteros, que son como las vaquitas, los bichotoritos, todos esos bichitos que tienen como una corteza dura en el cuerpo, así se los llaman, que se los llaman coleópteros, tienen en el estadio juvenil una larva, cuando son recién nacidos del huevo. Esas larvas, en su gran mayoría, comen hojas. Entonces, el daño que nos van a producir es falta de lámina. Pero, ¿qué tienen de característico estas larvas que tienen aparato bucal de tipo masticador? Que la característica más sobresaliente que tienen es que ellas no tienen todo el aparato bucal desarrollado. Entonces, como es un aparato bucal poco desarrollado, es un aparato bucal débil, por decirlo de una manera vulgar, no pueden comer, por ejemplo, las nervaduras. En una hoja común y corriente, que es esto que ustedes están viendo ustedes acá, esta hoja, en un dibujito, ¿no? Las nervaduras son estas líneas centrales, que tienen las hojas. Esas líneas, esas nervaduras, son los vasos, son los conductos, vendrían a ser, para darles una explicación vulgar, para que la puedan entender en el cuerpo humano, son las venas de las plantas. Por ahí pasa la savia y el agua y las sales minerales. Entonces, como el aparato bucal de las larvas es muy suave, porque es muy blandito, porque está recién desarrollado, no pueden morderlas, no las pueden romper, solo se van a dedicar a comer la hoja. Esto es importante que ustedes los identifiquen, porque ahora cuando veamos daños, van a ver que son muy fáciles de darse cuenta cuando a mí me está comiendo una hoja, una larva, el aparato bucal que vemos acá. Este se llama espiritrompa. Yo sé que ahora lo que voy a decir me lleva a como 50 años atrás y denota mi edad, pero bueno, se ubican esa cosa que se usan en los cumpleaños, que se llama asustasuegra, que uno sopla y se estira hacia afuera, y cuando deja de soplar vuelve a enrollarse. Bueno, el aparato bucal, este que estamos viendo, tiene esa forma. Cuando la mariposa o la polilla se quiere alimentar de néctar, estira la espiritrompa, se introduce en la flor, se alimenta del néctar, y cuando sale de la flor se retrotrae y se forma esta especie de espiral. Si ustedes están viendo esto, me dicen, Jimena, pero ¿qué daño puede producir una mariposa? Todo lo contrario, si lo que hace es con el alimentarse del néctar, produce que haya polen, cruzamiento de polen, y de esa manera produce mayor cantidad de flores. Bueno, es que en el estado adulto, las mariposas y las polillas no son dañinas. El problema que tenemos con las mariposas son en el estado juvenil. Ya vamos a ver perro de los naranjos, vamos a ver otro tipo de mariposas que son dañinas en las plantas, que en el estado adulto no lo son, pero sí son malos sus estadios juveniles, que son cuando son larvas. Por eso es que me interesa que también conozcan este aparato bucal. Luego tenemos este aparato bucal, que vemos en la imagen, a la derecha, el último de la derecha, es un aparato bucal tipo lamedor. ¿Qué quiere decir? Que tiene una especie de unificación de la mandíbula, de la faringe, de toda la estructura del aparato bucal del insecto, formando un tubo y en la punta una especie de esponja, de lengua. Estos aparatos bucales los tienen, por ejemplo, las abejas, y lo tienen las hormigas. Las hormigas no tienen aparato bucal masticador. Las hormigas se alimentan lamiendo, no comen hojas. Ahora cuando veamos las hormigas vamos a ver de qué trata eso. Pero las hormigas no comen hojas. Se llevan las hojas, cortan las hojas, sí, eso sí, pero no se alimentan de ellas, las necesitan para producir su alimento. El otro aparato bucal es un aparato bucal de tipo raedor. ¿Qué quiere decir? Tiene en su estructura al final una especie de espátula. Imagínense una espátula que raspa la hoja. Entonces, estos insectos, que por lo general son las arañuelas,
las moscas blancas suelen tener una especie de raspado, los trips, lo que hacen es raspar la epidermis, lo que produce es que la savia fluya, porque estoy lastimando parte de la epidermis de la piel, de la hojita, empieza a salir la savia, se alimenta fácilmente de la savia, y después esa hoja se oxida. Por acción del oxígeno, esa lastimadura se oxida, y después vamos a ver que produce un daño de color gris. Por eso muchas hojas las vemos como grises, raspadas, como si las hubieran rajuñado, y es producto de estos insectos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver todos los bichitos y qué daño producen. Estos son 4 ejemplos de daños que están producidos en una hoja, y que cada daño es producido por una plaga diferente y que no se cura con el mismo producto. ¿Por qué es bueno? Porque uno por ahí dice, es un insecto y le echan insecticida. Pero bueno, hay plagas que sí mueren con insecticidas, hay otras plagas que van a morir con un hormiguicida, que tiene un compuesto, dentro de ese hormiguicida tiene un compuesto fúngico, que ahora lo vamos a ver. Otros se matan con molusquicidas. Algunos se matan con molusquicidas. ¿Qué quiere decir? Babosas y caracoles no están dentro de los grupos de los insecticidas, no son de los insectos, son moluscos, por lo tanto el producto que se usa es un molusquicida. Y después sí tenemos otro daño que no se mata. Acá, este daño que vamos a ver ahora, nos la vamos a tener que aguantar. ¿Por qué? Porque el daño que produce este insecto es menor al beneficio que nos da en la naturaleza. Entonces, a veces, antes de considerar daño o plaga a un bichito, tenemos que ver si él, al estar vivo en nuestro jardín, no nos da más beneficios que algo perjudicial para nuestras plantas. Así que lo vamos a ver. Primer daño. Este daño que ustedes ven acá, al margen izquierdo, bueno, para mí es izquierda arriba. Ustedes van a ver la hoja, y acá tienen como que a la hoja le sacaron un pedazo de lámina, como si lo hubieran agarrado con un sacabocado. Como si esta lámina hubieran agarrado una agujereadora, y la hubieran sacado con pequeños agujeritos. Ustedes van a encontrar las rosas, las santarritas, la mayoría de las plantas con este daño. Es como si le hubieran sacado con un sacabocado porciones, pedacitos de hoja. Fíjense que es un daño muy común de ver en el jardín. Pero observen algo que es importante. Sobre la hoja no hay ningún rastro brilloso. ¿Qué quiere decir? No hay nada que me demuestre que algo pasó por encima para poder producir este daño. Y eso es porque las que se encargan de hacer esto en nuestro jardín son las abejas y algunas variedades de avispas. ¿Qué hacen? En noviembre, y ahora también pueden llegar a suceder que estén empezando a cortan hojitas para poder hacer nidos. En la naturaleza, las abejas no viven en una colmena de madera, viven en las plantas, producen en pedazos de troncos, al costado de, por ejemplo, en los huecos de las cañas, hacen sus niditos para poner sus huevos. Entonces, parte de lo que usan para hacer los nidos son pedacitos de hojas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, que hoy las abejas son un eslabón fundamental en nuestra cadena, en nuestro universo, entonces necesitamos de ellas. Si yo veo que tengo este daño y empiezo a aplicar insecticida, voy a matar a las abejas. Entonces, a veces es preferible que este daño lo aguantemos, total, a la planta va a quedar un poco fea, no le va a pasar nada, no hay un cambio fisiológico en la planta, no es que la dañan y se va a morir, va a quedar como agujereada, va a quedar fea, pero yo prefiero mantener las abejas en mi jardín, que me dan un beneficio enorme, y no matarlas porque simplemente se llevó parte de la hoja. Fíjense que es un daño recontracomún, yo no sé si ustedes los han tenido, pero es muy común ver estos daños en las hojas, sobre todo de las rosales. Yo les voy a mostrar ahora un pequeño video, es un video muy cortito,
donde se puede ver a la abeja, ¿se ve el video? Se ve a la abeja cortando, fíjense con la velocidad que corta. Bueno, fíjense que acá tenemos otros 3 daños más. Yo les decía que si encontrábamos una hoja donde tenía un pedazo que le faltaba, la parte de la hoja podría ser en forma circular o a veces puede tener una forma irregular, pero no va a tener formas aristadas, así como en líneas rectas los cortes. Y vemos un rastro brilloso que pasa por la hoja. Acá ya estamos en presencia de otro tipo de plaga, y en ese caso ya estamos hablando de que podemos tener caracoles y babosas. Vamos a seguir viendo las imágenes. ¿Cómo me doy cuenta? Primero porque los caracoles y las babosas tienen una movilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Ellas no van a caminar largas distancias para alimentarse, sino que van a alimentarse donde prácticamente ellas viven. Como son todos plagas que requieren cierta temperatura para poder moverse, no las vamos a encontrar activas a las 2, 3 de la tarde, las vamos a encontrar mucho más activas. Siempre las plagas las vemos en las horas más frescas en el verano, sobre todo a partir de las 7, 8 de la tarde, durante toda la noche hasta la madrugada es cuando más las plagas empiezan a salir a alimentarse de nuestras plantas. Entonces, las babosas y los caracoles son plagas que las vamos a encontrar en un lugar determinado. El daño que producen, por lo general, por el tipo de alimentación que tienen un aparato bucal con un montón de pequeños dientecitos, por decirlo de una manera vulgar y común para que se entienda. Ellas van a ir comiendo, se van a ir alimentando de la hoja, pero a su vez van a ir dejando el rastro de ese producto brilloso, de esa baba que tienen, que eso nos va a indicar que estamos en presencia de babosas y de caracoles. Por lo general, uno usa siempre algún producto tipo grajea. Hay productos orgánicos que mañana vamos a aprender a usarlos para los distintos insectos, y que para esto funcionan muy bien, como son las trampas de cerveza o la ceniza. Por lo tanto, si yo tengo una planta que está siendo comida por mis caracoles y por las babosas, en ese lugar, debajo de esa planta, es donde yo tengo que poner la trampa para poder encontrarme con esos caracoles, porque no es que esté en otro lado, sino que debajo de esa planta seguramente estos caracoles y estas babosas están viviendo. No son insectos que se muevan mucho. Ese es el brillo que dejan al pasar sobre la hoja, por lo tanto es algo que se puede visualizar. Si no tenemos ese brillo, no son caracoles ni babosas. Y acá tenemos un insecto que es inofensivo a simple vista, pero parte de su ciclo biológico sí es un problema para nuestras plantas. ¿Por qué? Porque estas avispitas, que son muy chiquititas, acá la foto está como muy ampliada, está como muy grande, produce en nuestras plantas una malformación. Es muy común ver este tipo de malformaciones en plantas que son autóctonas, como los chañares, por ejemplo, se ve esta malformación. También se pueden ver estas malformaciones en las plantas como los notofagus. En el sur de Argentina están teniendo serios problemas con las autóctonas que están siendo parasitadas por las avispas. También lo vamos a ver en las acacias visco, es como una malformación en el tallo, es como una agalla, yo ahora se las voy a ir mostrando, que son estas estructuras que ustedes ven en la rama de la planta. ¿Qué hace esta avispa? Ella va, pica el tejido y ahí pone los huevos. Junto con los huevos pone una toxina, que hace que la piel se reproduzca, la célula de la piel, a formas aceleradas y malformando, armando como una especie de tumor o de agalla, y dentro de esa estructura deja los huevos esta avispita. Estos huevos, que van a salir convertidos en una larva, se van a ir alimentando de este material que ustedes están viendo, y una vez que la avispa pasó de larva, y de larva pasó a pupa, que es el estadio de crisálida, que después lo vamos a ver, y de ahí pasa nuevamente a adultos, deja un agujerito, una perforación, y sale volando hacia el exterior. Muchas veces lo vemos en los chañares como pelotitas, que a veces hasta se caen, se suelen desprender de la piel y se caen. Otras se pueden ver como en una forma alargada.
pero sí no es natural, no es algo natural de la planta, es producido por esta avispa. Lamentablemente nosotros no vemos eso hasta que el daño ya está desarrollado, por lo tanto no es algo que nosotros podamos curar para evitar que nos suceda. Por ahí, cuando ya tenés una planta con un montón de agallas, lo que podés hacer es hacer alguna aplicación de algún fungicida para que en ese daño no entren hongos y que te dañen la parte interna de la planta. Pero no les va a quedar otra que, lamentablemente, aguantarse esas estructuras feas, esas agallas, porque no hay algo preventivo. A ver, la clase de ayer yo les decía, podemos aplicar ahora por las dudas que en noviembre tengamos la plaga. Eso pasa solamente con hongos, con los fungicidas. Los insecticidas, sean orgánicos o sean químicos, no se pueden aplicar antes por las dudas que yo vaya a tener esta avispa dentro de 6 meses. Los insecticidas son curativos, son para erradicar el daño que hoy me está produciendo un insecto. No lo puedo echar por si las dudas lo voy a tener. Eso hay que saberlo, porque mucha gente cree que echan todas las semanas o durante todo el año van aplicando productos insecticidas, y lo que nosotros hacemos aplicando constantemente el mismo insecticida es producir un daño, que es que el insecto va quedando cada vez con un restito de ese producto dentro del organismo y crea resistencia. Yo siempre pongo el ejemplo de los piojos. Por ejemplo, cuando nosotros a los chicos usábamos esa marca, que bueno, la voy a decir, total, no estamos en la tele, Nopusip, que nosotros le íbamos echando todos los años a la cabeza, Nopusip, era a base de un producto químico, ¿no? No era algo natural. Entonces el piojo, el poco piojo que sobrevivía, ya quedaba en su organismo con ese producto, y cuando nacían sus huevos, ya quedaban resistentes al producto. Lo mismo pasa con los insecticidas químicos que vamos usando en el jardín. Los insectos van teniendo, sobre todo los pulgones, las cochinillas, van absorbiendo los productos, los van teniendo en su organismo, y cuando se van reproduciendo van teniendo resistencia a ese producto. ¿Qué termina pasando? Que cuando yo vuelvo a echar el producto de acá a un año, al insecto no le hace nada. Uno muchas veces dice, le echo ese producto y los engorda en vez de matarlos. Bueno, es que probablemente ya hayan echado tantas veces ese producto, dimetoato, imidacloprid, vamos a ponerle un nombre, el que quieran, que ya prácticamente el insecto está resistente y no lo van a matar. Por eso, la clase que viene vamos a ver que si trabajamos con químicos, siempre es bueno alternar los principios activos, nunca usar siempre el mismo producto. Acá no sé si es una pregunta, estaban hablando del tema de cortar y quemar los restos, en el caso de esa avispita, entiendo como que era una pregunta, no sé si... Sí, si cuando uno, por ejemplo, hace una poda y se encuentra con que tiene esas agallas, lo ideal es eliminar ese producto. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, lo chipeo, o por ejemplo lo uso para tenerlo como leña, o lo dejo guardado dentro de mi jardín, puede que me queden algunas larvas todavía en el proceso de crecimiento y queden las avispas dentro del jardín. Si yo tengo que hacer una poda, o si yo ando con unas ramas que vienen con agalla, hay que tratar de evitar de tenerlas en el jardín. Siempre puede que quede algún resto. El tema es que esa avispa va a poner huevos en esa planta. Son algunas variedades, sobre todo las derivadas de las acacias, por ejemplo, las albicias julibriensis también suelen tener, todo lo que es acacia visco suelen tener, todos los chañares suelen tener. Las otras plantas no son atacadas por las agallas estas, por este tipo de avispa. Solamente eligen ciertas variedades de plantas que las atacan más que otras. Por ejemplo, en un fresno no me va a pasar, no me va a pasar en un tilo, no me va a pasar en un plátano, por ejemplo. Pero sí me van a pasar en estos derivados de las acacias o de las variedades de, por ejemplo, los chañares. Esta es una plaga que acá yo respiro profundo. Un año estudiando los ácaros, fue mi tesis en la facultad, así que los conozco bastante bien. Ácaros, eriófidos, todas las variedades de arañuelas y de eriófidos los he analizado con relación a la jardinería, ¿no? En este particular, que es un Tetranicus, que es una arañuela, vulgarmente la conocemos como arañuela roja, es un insecto, es un arácnido en realidad, de la familia por ejemplo, de las garrapatas. Ellos no tienen 3 pares de patas, tienen 4 pares de patas,
Tienen un aparato bucal tipo raedor que raspan el tejido, y es muy común verlo solo en los meses cálidos y secos. ¿Qué quiere decir? Que yo a este insecto no lo voy a ver en el invierno, muy rara vez, salvo que esté dentro de un invernadero, pero es muy raro que yo vea arañuela en pleno julio, por ejemplo. Pero sí es muy común ver las arañuelas en enero, febrero y marzo. El daño que producen es este que ustedes están viendo. Van a ver que la hoja se vuelve gris, producto de la forma de alimentarse que tiene. Él raspa el tejido y hace esas estructuras oxidadas que van dando esa tonalidad grisácea, blanquecina en la hoja. ¿Cómo me doy cuenta? Porque solo ataca la parte nueva de la planta. Solo está en brotes apicales jóvenes. Puede atacar flores y también va a hacer rayas en los pétalos de las flores. Se pueden ver arañuelas en los pétalos de las flores. También se va a ver algo muy característico, que es una telaraña. Esta foto me la mandó una alumna de Realicó. Todo eso que ustedes ven es arañuela, es toda una arañuela al lado de la otra, en la punta de un alambre. Cosa muy rara porque por lo general habitan en material vegetal, vivo. Lo vamos a ver en febrero, en marzo y en abril, y lo que vamos a ver es una telaraña que va a envolver todos los ápices de las plantas, y cuando nosotros damos vuelta a una hoja y la ubicamos al sol, que le dé pleno sol, vamos a ver estas arañitas que corren, porque el sol no les gusta. Entonces se mueven a una rapidez son bastante rápidas, se van a ver que se mueven, se mueven, se mueven. Si estamos en esta situación, sobre todo si es enero, febrero y marzo, ahí sí tenemos que aplicar. No es fácil de combatir, y les explico el porqué. Es un insecto que tiene mucha reproducción y muy rápida, su proceso de vida es muy rápido, tiene ciclos cortos, entonces, como en un mes puede llegar a tener hasta 2 o 3 ciclos de vida, los insecticidas que vulgarmente usamos son adulticidas, ¿qué quiere decir? Solo matan insectos adultos, pero no matan los estadios anteriores. Entonces, cuando yo aplico un insecticida, me encuentro que mato cierta cantidad. A la semana me encuentro que tengo más cantidad, decir, pero ¿cómo? ¿No los maté? ¿Qué pasó? Y volvemos a echar, y volvemos a echar. Entonces estamos bastante tiempo aplicando producto para poder combatirlo. Yo lo que a veces recomiendo es usar alguna planta trampa. Una de las plantas que a ellos más les gusta son los copetes. Entonces, por ahí, si nosotros queremos cuidar una planta que tenemos muy linda, sobre todo las azaleas, que las arañuelas hacen desastres en las azaleas, en las aljabas, es poner algún copete en algún punto del jardín para que las arañuelas vayan primero a ese copete, y cuando yo lo veo, ya sé que voy a tener esa plaga, entonces puedo aplicarle a la planta para evitar que el daño sea mayor. A nosotros nos ha dado mejor resultado usar, por ejemplo, la tierra de diatomea. La tierra de diatomea es un insecticida orgánico que funciona muy bien para arañuela. Eso ténganlo en cuenta, por ahí no tanto usar químicos. Si usamos químicos, un producto que funciona muy bien para la arañuela es la abamectina. Entonces, tengan en cuenta que este insecto solo lo vamos a encontrar en los meses más cálidos. Si lo encuentro ahora en abril, no vale la pena aplicar, porque con las temperaturas por debajo de 18 grados, este insecto no sobrevive, se muere. Pero bueno, es bastante complicado, sobre todo porque hace estragos en toda la parte nueva de la planta. Acá, ¿sí? Sí, acá estaban preguntando recién, en el caso del espinillo, sí. Me estaban preguntando cuando el espinillo tiene como una especie de ramas cortas, más blandas y con hojas deformes, ¿es producto de virus o de alguna plaga? Me estaban preguntando. No, puede ser, por ejemplo, cuando las plantas en su brotación son atacadas por pulgones, los pulgones tienen la costumbre de producir esa deformación por esa toxina que aplican. Cuando pican las yemas muy nuevitas, suele suceder que toda la ramificación que saca, el brote que saca, lo va a sacar todo deformado o malformado, pero es producto de la picadura o del pulgón o de la chinche, que son dos insectos que malforman
las hojas en el estado juvenil o la rama en estado juvenil en estado de yema. Recuerden que esas yemitas, esas cositas gorditas que tienen las ramas, son ramas a futuro, entonces si por alguna situación pican o muerden o lastiman esa zona, van a producir toda una malformación en la rama. No sé si se contestó. Bien, bien. También estaban preguntando por el tema de las arañuelas. ¿Es común en tomate? Es común en tomate, sobre ¿Y en barba todo de chivo? también puede ser en barba de chivo que suceda, pero sobre todo en tomate hace desastres, van a ver todas las hojas grises, van a ver seguramente en los tomates, cuando son muy jovencitos, raspados, hasta en algunos casos hasta pueden tener una especie de podredumbre, producto de que al lastimar la piel ingresan hongos, pero es muy común verlo en tomate, sobre todo dentro de un invernadero. Si el tomate, por ejemplo, está regado con riego por goteo, no hay humedad relativa, las arañuelas necesitan mucho calor y baja humedad relativa. Por ejemplo, si lloviera una semana, la arañuela desaparece, porque hay humedad relativa alta. Pero si tenemos un mes seco como es enero, la arañuela está creciendo y desarrollándose sin ningún problema, porque es el clima predisponente para que ella sobreviva. Bien. Tierra de diatomea. Sí. ¿Dónde se puede conseguir? Están preguntando. La tierra de diatomea ustedes la pueden conseguir en cualquier vivero. Es un talco blanco, la tierra de diatomea es una alga que es picada y se forma como una especie de talco blanco. Lo pueden conseguir en tarritos, vienen en bolsas de 1 kilo, de 2 kilos, eso se puede conseguir en cualquier vivero. Es completamente orgánico. De hecho, se usa, por ejemplo, para el shampoo de los chicos para los piojos, también se usa en el último lavado de los perros para matarle las pulgas y las garrapatas. Si uno se quisiera, qué sé yo, se le rompe la tapa y se le cae la tierra de diatomea en la cabeza, no le pasa nada, porque es 100% orgánico, es un producto que es a base de una alga picada, así que no es malo. ¿Y el modo de aplicación? Depende del producto que vos compres, viene diferentes formas de aplicación. Por lo general lo podés diluir en agua o lo podés usar en seco, que es como un polvo. De las dos maneras, dependiendo de la marca que vos compres, te viene la forma de prepararlo. Relacionado también al tema de arañuela, están preguntando, en el caso de que no haya lluvias, Sí. ¿puedo regar un poco más de lo común para combatir las arañuelas? Lo que pasa es que ahí estás produciendo un daño después por sobreriego, porque el problema no es que le falte humedad a la planta, sino es un problema de humedad ambiental lo que necesitamos. El clima de falta de humedad relativa, por más que mojes mucho, salvo que sea un invernadero, por ejemplo, en un invernadero para bajar el índice de arañuela es mojar los pasillos, mojar la tierra, no la planta, entonces producís bastante humedad relativa. Pero por ahí en un jardín es más complicado producir mayor humedad relativa. Por ahí usar estas plantas trampas, como yo te decía, sirven mucho más que hacer humedad y que por ahí podrís las plantas o las llenas de hongos. Acá me están hablando desde Uruguay, me preguntan, ¿el matecito? Sí. ¿Puede ser? ¿Lo produce una polilla? Por ejemplo, en el molle, me están preguntando. Bueno, si es la galla, el matecito le deben llamar a la forma, a la estructura de la galla que produce. Sí, por lo general pueden ser avispas, pueden ser polillas, hay una polilla de color gris oscura, casi negra, que también tiene la misma característica de oviponer en las cortezas de las plantas, y puede que suceda que sí, que les esté haciendo eso una polilla o una avispa. Son los dos insectos que suelen hacer este tipo de agallas habitualmente. Es no de alimentación, lo hacen para poner sus huevos, eso es lo que tienen que entender, que no es algo que se vayan a comer la planta, sino que lo usan como nido. Bueno, esta mariposa se llama mariposa espejito, es una nativa de Argentina del norte, no es dañina, a mí me gusta siempre ponerla en las clases de sanidad, para que sepan que es una especie que estuvo en periodo de extinción en Argentina y que después, gracias a la reproducción en cautiverio en Buenos Aires, gracias a una fundación que se llama Fundación Temayquén, se empezó a desarrollar en Buenos Aires y se llevó a su lugar, a su hábitat natural. Esto a veces suele suceder porque se usan muchos agroquímicos en algunos cultivos y eso hace que
muchos de los insectos que son benéficos y que son buenos se terminen muriendo o extinguiendo, ¿no? Bueno, acá seguimos con las arañuelas, estas son todas imágenes de arañuelas, y acá tenemos una que es también un ácaro, es un eriófido en realidad, que produce este daño. Muchas veces lo ven y se piensan que es un hongo, porque hace como una felpa en la hoja, pero sepan que estos eriófidos, que son una variante de los ácaros, que tienen una forma de especie de larva, como de gusano, no tienen una forma de araña con esas 8 patitas, como veíamos recién en las arañuelas rojas. Lo que habitualmente hacen estos eriófidos es hacer esta producción de malformación en la piel a base de que ellos van raspando la epidermis de la piel y van formando unas estructuras que son estas agallitas que ustedes ven acá, son como protuberancias, como si fueran verrugas, y del lado en vez de la hoja forman ese vello blanco que ellas se meten ahí adentro y ahí es donde viven. Los eriófidos son recontra común. Esta planta que ustedes ven acá es Ruelia, es una planta de flor azul que habitualmente en esta época está terriblemente apestada. Muchas veces me preguntan, ¿le aplico producto? La verdad que como ahora la Ruelia se hela, por lo menos acá en La Pampa se nos hela, a veces es preferible cortarla en forma anticipada, tirar todo ese material de desperdicio, y más vale el año que viene, cuando empiecen a ver que empieza el daño, recién ahí aplicar. Muchas veces lo ven cuando ya la planta no da más y está llena de ese producto blanco. Esto no es un hongo, muchos se lo confunden y se piensan que es un hongo y que aplican con un fungicida y lo van a curar, y en realidad esto es un insecto y se mata sí o sí con un producto insecticida. Estos son los eriófidos. Bien, algunas avispas, estas también suelen producir algunas agallas en las pieles, en la corteza de las plantas. Siempre cuando hablo de corteza, no hablo de corteza lignificada, sino en las ramas nuevas, que es donde se puede malformar la célula y formarse esas estructuras. Las gatas peludas, en este caso, esta corresponde a lo que siempre preguntan, el bicho canasto. El bicho canasto, cuando está así, es inofensivo. En este estado, bueno, en este estado ya es en estado adulto, pero en este estado, o en este estado que es el estado de pupa, así le llamamos nosotros al estado que pasa de larva a mariposa o polilla, el intermedio es la pupa, esa crisálida que ustedes vieron anteriormente. En ese estado el insecto está inactivo, está dormido, está pasando de ser una larva, que era la que se comía la hoja y les hizo desastre, a pasar a ser una polilla. Por eso cuando ustedes ya ven el bicho canasto, ya no tiene sentido que quieran matarlo, porque ya lo que los estaba comiendo las hojas ya se convirtió en crisálida. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando ustedes ven mucho bicho canasto, la mariposa nocturna, que le llamamos polilla vulgarmente, va a alimentarse hasta de otros insectos en algunos casos, pero no nos va a comer las hojas, porque su aparato bucal no lo permite, pero sí en estado larval. Cuando era esa larva, esa gata peluda fea, bueno, ahí sí se nos estaba comiendo las hojas. Tengan en cuenta eso, porque es muy común que nos pregunten sobre los bichos canastos, y el bicho canasto en esta situación es inofensivo, ya está dormido, está cambiando, está produciendo su metamorfosis para convertirse en una polilla, en esta polilla que ustedes ven acá. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero que tenga ramitas o que tenga esa especie de seda alrededor, significa que uno es macho y que el otro es hembra. Es la misma especie. Bueno, acá tenemos otro insecto complicado, son los bichos que le llaman los bichos moros, todo este tipo de bichos que sí se alimentan de las hojas, hacen desastres. Lo que tienen que tener en cuenta que vamos a tener que usar algún producto que se trasloque por la planta, sea orgánico o sea químico, entonces de esa manera vamos a poder erradicarlo, porque si vamos a usar un pulverizador de mano simplemente, va a ser muy difícil que se trasloque por toda la planta. Acá estamos en presencia de una plaga
que habitualmente está empieza a aparecer en primavera, y lo que nosotros vemos es manchas grandes de agua debajo del árbol. O estamos parados debajo de un aromo, por ejemplo, o de una robinia, o de una Albizia julibrensis, que es la acacia de Constantinopla, y nos cae una gota grande que nos moja. O sea, no una gotita, no, una gota enorme que nos moja, o hace un charco de agua en la tierra. Acá estamos en presencia de este bichito feo que ustedes ven acá, que es el estado ninfal de una chicharrita. Nosotros le llamamos vulgarmente a Sisyphus chicharrita espumosa. Lo que hace esta chicharrita es alimentarse de la savia de la planta, y cuando defeca, su intestino produce esa espuma. Eso que a ustedes le cae en la cabeza, que les cae en el auto, o que les cae arriba del piso, es lo que defeca el insecto. Ella se va alimentando, va produciendo esa espuma, y va defecando, y eso se va cayendo. Entonces la única manera de poder verla es cuando tiene esa espuma en todos los tallos. Lo que hay que aplicar, obviamente, es un insecticida, porque en casos muy graves, o de ataques muy grandes, puede secar parte de la rama. Es su forma de alimentarse, que tiene aparato bucal picador, se alimenta de lo que succiona de la savia de la planta. Acá, no sé si alcanzan a ver esas cositas naranjas que están acá, son chinches, son unas chinches súper chiquititas, que cuando ahora, en fines de otoño, ustedes le cortan las hojas a los amarilis, ellas salen de adentro de los bulbos de los amarilis. Es una chinche que suele estar en la mayoría de los bulbos, es muy, muy chiquitita, no son estas, ahora les voy a mostrar otra foto más, que está más cercana, que lo que hace esa chinche de color naranja chiquitita, voy a volver a la fotito esa, es vivir adentro del bulbo y picarlo, entonces lo termina pudriendo. Lo que habría que hacer ahora, en esta época, es, además de cortarle las hojas a los amarilis, hacer alguna aplicación si la vemos, porque si no los termina matando los bulbos de los amarilis, porque se los pudre. Al picarlos constantemente les produce una lastimadura que después se llenan de hongos y producen una podredumbre húmeda que los termina estropeando. Entonces, si ustedes cuando cortan las hojas ven estos bichitos adentro, apliquen algo, porque estamos en presencia de una chinche que no es buena. Sí, recién preguntaban si las chicharritas también pueden atacar a las pipas. Sí, sí, porque es todo del mismo familia. Todo lo que tenga hoja compuesta, robinias, tipuanas, bueno, de la familia de las acacias, todo lo que tiene hoja compuesta, en ellas están, es donde más tienen posibilidades de desarrollar. Para hacer, hablando común, los aromos floribundos, los aromos comunes, las tipas, las acacias de Constantinopla, las acacias cascarrush, las frisias, las Humboldt también pueden encontrarlas. Las sóforas también van a encontrar en sóforas este tipo de problemas, y ni hablar en la acacia bola. También van a encontrar esa espuma en las acacias bolas, en los árboles de vereda. Bueno, seguimos con... Preguntando, ¿qué aplicar en los amarilis? Bueno, nosotros por lo general, nosotros en el vivero tratamos de no usar mucho químico, que digamos, tratamos de hace un par de años que usamos mucho producto orgánico, y estamos trabajando muy bien con el aceite de NEM y con la tierra de diatomea. Son como nuestros dos insecticidas orgánicos de cabecera. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos presencia de este tipo de insectos, trabajamos con el aceite de NEM, que lo podemos diluir muy bien y que ingresa bastante bien a todos los rinconcitos de la planta, y cuando tenemos otro tipo de insectos como moscas blancas, arañuela, trips, trabajamos con la tierra de diatomea, que nos ha dado un muy buen resultado con esos tres tipos de insectos. Pero el aceite de NEM o el jabón potásico podrían usar tranquilamente para este tipo de insectos, ¿no? Que son de aparato bucal de tipo picador. No sé. ¿Dónde conseguimos ese aceite? Preguntan. ¿También en viveros? En los viveros. Hoy en día, hace, yo les diría, 4 años ahora,
que tenemos la posibilidad de encontrar muchos productos de muchísimas marcas reconocidas, es más, de marcas importadas, de productos orgánicos. Por ejemplo, Top Crop es una marca que tiene una línea enorme de productos orgánicos, tanto insecticidas, fungicidas como fertilizantes. Glacoxan hoy está haciendo productos orgánicos. La marca Namaste tiene productos orgánicos. Hay muchas líneas de productos orgánicos que se consiguen fácil y que hoy en día tienen el mismo precio que uno químico. Entonces, yo prefiero gastar, si tengo que gastar lo mismo, me voy a un orgánico y no uno químico, porque el orgánico, el beneficio que tiene es que muchas veces no mata ni vaquitas de San Antonio ni abejas, que son benéficas, que las necesitamos en el jardín. Entonces, por ahí, no sé, yo sé que no en todas las localidades van a encontrar los productos, pero hoy hay plataformas de compra online que te permiten que te lleguen los productos a tu casa, y por ahí esos productos se pueden conseguir sin ningún problema en ese tipo de plataformas, al mismo precio que lo tendrías en un lugar cercano a tu casa. Bien. Están preguntando si ese aceite puede llegar a tener otro nombre. No, porque NEM se escribe N-E-M-M. NEM es el nombre del árbol del cual se extrae la savia para producir el insecticida. Por lo general lo van a encontrar como aceite de NIM o NEM, así, no tiene otro nombre. Pero mientras que en la caja del otro lado, donde dice el principio activo, diga que esa base de aceite de NEM, puede tener el nombre comercial que ustedes quieran. Los nombres de las cajitas o de los frasquitos depende del que la fabrica o el que la produce. Lo importante es lo que está en la cara de atrás de las cajitas o en la cara de atrás de los frasquitos, que es donde dice el principio activo. Bien, estas chinches, por ejemplo, son las que dañan el tomate. Fíjense en el daño que producen este tomate cuando pica la planta del fruto. Produce esta malformación, que por lo general salen los tomates todos retorcidos, o se ponen negros en esa parte, o se pudren, y en el caso de cuando pican los tallos, se deforma. Ustedes van a ver que siempre va a haber una malformación, algo que hace que se retuerza la hoja para abajo. Y en algunos otros, las chinches suelen en esta época empezar a esconderse porque saben que el frío las mata. Entonces van a ver que hacen como anidan, hacen con palitos, una especie de nidito, y ahí se meten todas las chinches juntas. Bueno, hay algunas chinches, estas son fotografías de chinches más comunes. Esta es una pareja de chinches que las van a ver únicamente en la pasionaria, cuando está en fruto. Ellas se alimentan, fíjense, acá está picando con el aparato bucal. Ellas se alimentan del fruto, y una vez que el fruto se pudre, viven adentro de los frutos secos. Pero siempre andan de a parejitas, andan juntas. ¿Qué hace? Que se pudra el fruto, simplemente, y que se retuerzan las hojas de la pasionaria o el burucuyá, depende de cómo ustedes le quieran llamar. Ahí están entrando. Bueno, acá tenemos más de chinches. Son todas chinches que nos pueden producir problemas dentro de las plantas. ¿Ven? Acá están los que yo les comentaba de los amarilis, que están todos ahí dentro de los bulbos. Son recontra chiquititos. Y bueno, ahora sí, vamos a ver toda la línea. A ver, es como, yo digo, es como Mr. Músculo, que hay una línea desde el baño hasta para no sé qué. Bueno, las cochinillas tienen la línea más amplia de plagas habidas y por haber. Las vamos a encontrar de todas las formas que se les puedan imaginar. Las cochinillas son insectos muy complicados de curar. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma característica. Armar un escudo. Ellas cuando son chiquititas tienen la posibilidad de moverse. Cuando son en estadio juvenil tienen la posibilidad de deambular en la planta. Cuando ellas suben a la planta, se encuentran en una hoja o en un tallo, que les da la posibilidad de que tiene un vaso que las va a poder alimentar, detienen su crecimiento y se instalan, y no caminan más, no se mueven más. ¿Y qué empiezan a hacer? A defecarse arriba. Todo lo que ellas van a defecar se lo tiran arriba del lomo, lo van tirando, lo van tirando. Entonces ustedes ven que de una cochinilla chiquitita así, pasó a ser toda una estructura
gorda, deformada, en el caso de las rojas australianas, que hacen toda una estructura como si fuera un pororó, una cosa rara que ahora las vamos a ver. O en el caso de las algodonosas, que forman esa espuma blanca que se suele ver mucho detrás de las hojas de los cítricos, detrás de las hojas de los crataegus. Esas son variedades de pulgones o cochinillas que les pueden llamar de las dos maneras, algodonosas. Entonces, ahora vamos a ver un montón de líneas de cochinillas que todas tienen la misma característica, picar y deformar las hojas. Y como se alimentan constantemente del mismo vaso, lo que producen muchas veces es un decaimiento general de la planta, porque se alimentan de la savia de la planta, de los nutrientes de la planta. Entonces, lo ideal cuando trabajamos con cochinillas es aplicar siempre dos productos juntos. Un producto que sea sistémico, orgánico o químico, no importa, pero que sea sistémico, que se trasloque por adentro de la planta, y un producto que sea a base de un aceite emulsionable. ¿Por qué? Porque si yo uso los dos productos juntos, tengo mayor posibilidad de combatirla. Al aplicar el producto, voy a hacer lo siguiente. Si le cae el producto arriba del insecto cuando estoy haciendo la pulverización, lo que va a hacer es que el insecto, cuando pique la savia, el producto va a pasar por la savia y se va a alimentar con el producto y lo va a matar por el medio de los intestinos, por la ingesta. Pero si el producto le cae sobre esa cubierta, sobre ese escudo, lo que va a hacer es matarlo por asfixia. Entonces tengo doble posibilidad de combatirlo, y muchas veces el insecto está muerto, pero no se desprende, porque lo que ustedes ven no es el bichito es una cosa chiquitita, marrón, que está debajo de toda esa estructura, y que ya está muerto, pero que como la cobertura lo fue produciendo por lo que defecaba, se sigue manteniendo o en los tallos, o en alguna rama, o en alguna hoja donde se desarrolló el insecto y donde creció. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Una relacionada a las cochinillas y la otra de la plaga anterior, de las chinches. En cuanto a las chinches, me preguntan si hay algún depredador de chinches o parasitoide también, si puede llegar a haber alguno. Sí, pueden haber avispas que parasitan, que ponen sus huevos adentro de las chinches, entonces los huevos eclosionan y las larvas se comen adentro de la chinche, van comiendo y las van terminando de matar. Eso puede que suceda, habría que ver si hay alguna acá en La Pampa de ese tipo de avispas parasitoides, y a veces, si la chinche es muy chiquitita, puede que haya algún insecto, como puede ser alguna larva, algún gusano más grande, predador, que se lo puede alimentar. Hay gusanos que se alimentan de insectos, sobre todo de pulgones. Pero habría que ver si acá en La Pampa tenemos alguna avispa parasitoide de ese tipo. Porque también muchos de los insectos tienen que ver de dónde estamos ubicados. Por ahí, no sé si acá tenemos alguna en la provincia de La Pampa que se alimente de la chinche. Yo La no he tenido... persona que hace esta pregunta es de Uruguay, justamente. Ah, bueno, por ahí ves, por eso, habría que ver, en las zonas más templadas cálidas, ahí tienen un mundo mayor de insectos, que tienen mayores beneficios. Acá en La Pampa no lo conozco, por lo menos en mi jardín, en mi zona no las tengo, y no las he visto que actúen de esa manera. Las tengo que matar por mis propios medios a las chinches, no he visto ninguna avispa parasitoide. Y ahora pasamos a dos preguntas sobre cochinillas, si puede ser. Sí. Dice, ¿qué producto sistémico sirve para las cochinillas? Esta persona dice que usa aceite de NEM. Sí, bueno, el aceite de NEM es sistémico, ese anda muy pero muy bien. Funciona bien, lo que tenés que aplicarle siempre es algún aceite emulsionable, y lo que yo siempre recomiendo cuando usen productos orgánicos es usar shampoo para bebé. Unas gotitas en el preparado del agua, 1 o 2 gotitas de shampoo para bebé, eso funciona como tensioactivo, quiere decir que adhiere más el producto en la planta. Bien, ¿jabón blanco están mencionando? El jabón blanco sirve a medias, hay que estar constantemente aplicándolo, porque lo que hace el jabón blanco es ahuyentarlos, no los mata. Y como el producto está adherido, para poder sacar a la cochinilla, sobre todo las costrosas, que son las que se pegan, lo vas a tener que limpiar. En cambio, por ahí el jabón potásico, el aceite de NEM, los mata. No es Bien. una ahuyenta insectos, sino que es un producto que mata, que es insecticida.
Acá están preguntando también si la cochinilla está en un sector de la planta. ¿Se puede eliminar esas hojas o ramas? Se puede sacar, si son poquitas, lo que tendrían que ver es que no queden muy chiquititas. Ahora vamos a ver unas imágenes que son recontra chiquititas, uno no las ve, y se las pasa de largo, y después cuando uno las limpia con jabón blanco, por ejemplo, se encuentra que sacó parte y la otra sigue estando adentro de la planta, ¿no? En las ramificaciones. Bien. ¿Principios activos? Me están preguntando. Químicos que funcionen, dimetoato es uno de los más fuertes que pueden usar, es un producto fuerte. Yo nunca lo recomiendo para los frutales, porque es un producto que tiene mucho tiempo de periodo de carencia, está mucho tiempo en la planta, son más de 10 días. Sino, un producto que también puede servir puede ser imidacloprid, que tiene un periodo de carencia más corto, son 4 o 5 días nada más que están en la planta. Y bueno, ya si tenemos la posibilidad de conseguir clorpirifos, este tipo de productos también sirven. Esos son insecticidas químicos. Bien. Sistémicos. Acá están, una persona dice, para controlar cochinilla cerosa en Aguaribay, que ha hecho mezclas de dimetoato y aceite, pero no da buenos resultados. Si hay algún otro tratamiento. El tema es que la cochinilla del Aguaribay, me estás preguntando porque se te cortó. De Aguaribay, sí, cerosa. Bueno, lo que pasa es que él la sigue viendo, porque lo que él ve es la parte de lo que el insecto se fue defecando arriba, no se va a despegar. Si él por casualidad lo toca, si aplicó esos productos, él lo toca, van a ver que se desprende solo, eso es porque el insecto ya adentro está muerto. Cuando uno desprende la cochinilla algodonosa de la Aguaribay, que es una color rosada, que es la misma que, o similar a la que ataca los laureles, por ejemplo, van a ver que adentro hay como una pelotita marrón. Ese es el bichito. Por ahí está muerto, pero no se desprende. Tarda mucho tiempo en desprenderse. Capaz que lo está matando, pero no se le termina de desprender. Si con alcohol obtenemos resultados. Sí, con alcohol le ahuyenta a los insectos, podemos mezclarlo con el jabón blanco, que funciona bien, hacerlo diluirlo. O, ¿saben lo que funciona muy bien? Pasa que me están haciendo hablar de la clase que viene, que es la bolilla de paraíso. La infusión de bolilla de paraíso para plantas ornamentales, no para la huerta porque es muy tóxica. Ojo con eso, ya la clase que viene lo vamos a hablar bien, pero es muy buen insecticida. La bolilla de paraíso ya cuando está marrón funciona muy bien como insecticida. Esto es una planta en el embajador Martini, que me manda una persona que trabaja en la municipalidad, y miren las cochinillas cómo están subiendo a estos troncos. Esas son cochinillas jóvenes, todavía no se anclaron, pero miren la cantidad que están subiendo a un fresno, cosa que también es muy rara, porque los fresnos no son atacados por cochinillas. Esta es la cochinilla roja australiana, que suele tenerla también el Aguaribay, y esta está en un laurel. Todo eso que ustedes ven, esa malformación, es lo que defecó el bicho. El bichito está adentro, es muy chiquitito, marrón, es como un lunar marrón. Por ahí yo la maté, pero no alcanza a desprenderse. Con el tiempo, eso sí, se desprende. Esta es otra cochinilla, es una especie de cochinilla costrosa blanca que suele atacar a todos los cactus. Uno lo ve así, parece un hongo, pero en realidad es un insecto. Esta es una cochinilla muy específica que proviene de Córdoba. Nosotros el anteaño pasado lo mandaron a analizar a la facultad, a nuestra universidad, a la Facultad de Agronomía del Colegio Agropecuario de Realicó, porque se encontraban que los Eleagnus, que es un arbusto de hojita matizada, ese que yo les decía que tiene como unas pintitas que parecen enfermos, como si tuviera hongos, se pelaban. La planta se pelaba, se pelaba, se pelaba. Miraban y no había bichos, no había hongos, no había hormigas, no había nada, pero nunca lograba tener hojas. Cuando empezaron a raspar el tallo de los Eleagnus, se encontraron con esta cochinilla escamosa, así se la llama. Esta es una foto del análisis que hicieron, es muy chiquitita, parece como una costrita que se pega al tronco de los árboles, y lo que hace es una gran defoliación de la planta. La planta no la resiste, y por estrés de tenerla encima, libera la hoja inmediatamente.
Estas son también otro tipo de cochinillas en forma de escudete, de escudo. Fíjense en los ebónimos, es muy común encontrarla. Cochinilla algodonosa en las palmeras, sobre todo en las plantas de interior, solemos tener este tipo de cochinilla. En las pindó también solemos tener este tipo de cochinillas. Lo que tienen que tener en cuenta que cuando tenemos cochinilla, hay dos cosas que nos demuestran que estamos en presencia de una cochinilla viva, que por más que yo le haya aplicado el producto, si tengo esto, está viva. Si ya dejo de tener esto que les voy a explicar, es porque la cochinilla ya se murió. ¿Qué voy a encontrar? Mucha cantidad de hormigas chiquititas que van a andar recorriendo la planta, porque cuando las cochinillas y los pulgones defecan, además de lo que se tiran en su cuerpo, lo que cae por gravedad arriba de la hoja que está debajo, es una melaza, es azúcar. Entonces las hormigas recorren todas las plantas para poder encontrar donde defecaron estas cochinillas y alimentarse de la melaza. Todo esto que ustedes ven es cochinilla, de distintos tipos, pero cochinilla. Estas cochinillas que son marrones en escudete, son como pequeños lunares, las van a encontrar mucho en las plantas de interior, sobre todo en ficus, las vamos a encontrar también en jazmín del cabo. Lo que nos demuestra la planta es hormiga dando vuelta, mucha, y después fumagina. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer, aquellos que pudieron participar, vimos una hoja que tenía como un hollín negro en la cara superior, y yo le dije, esto es un hongo, pero que si no matamos al insecto no se va? Bueno, este hongo se produce debido a que como estos bichitos defecan azúcar, el hongo se asienta en ese azúcar para alimentarse, y se forma toda esa estructura negra sobre la hoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya veo que tengo fumagina, empiezo a dar vueltas las hojas, porque me doy cuenta que abajo o tengo cochinilla o tengo pulgón. Y cuando vaya a aplicar algún producto, esto es cochinilla, por ejemplo, son re chiquititas buscando tallos. Cuando yo voy a aplicar un producto insecticida, siempre conviene aplicar un fungicida, porque eso va a hacer que mate al insecto y a su vez evite que la fumagina se desarrolle. Porque la fumagina no es dañina a la planta, no se alimenta de la planta, se alimenta de lo que defeca el insecto. Pero como es negra y cae sobre la cara superior de la hoja, ¿qué hace a la hoja? No le permite fotosintetizar. Entonces la planta no solo se daña porque el insecto se está comiendo la savia, sino que se daña porque no puede producir fotosíntesis o alimento debido a la fumagina que tiene sobre la hoja. Por eso muchas veces vemos las hojas cloróticas, amarillas, por falta de nutrientes. Todo esto que ustedes ven son cochinillas. Esto es un ficus que ya prácticamente quedó muerto de la cantidad de cochinillas que tenía. Todo esto es cochinilla. Cochinilla en un limonero. Es impresionante cómo se desarrollan estos insectos y la cantidad que hay. Bueno, esto tiene que ver con esas avispitas que formaban las agallas, me quedó acá suelta. Acá me están preguntando si ambientes cerrados, sin mucha circulación de aire, es propicio para la cochinilla. Sí, se van en los interiores, por lo general las plantas de interior suelen tener mucha cochinilla. O la marrón en escudeta y hasta en algunos casos la algodonosa le suele aparecer, por ejemplo, en potus, en cingonios, en ficus, en aralias, sí la van a encontrar. Es una costrita. En las plantas de interior la marrón en escudete parece como una pielcita que se descascara del tallo. Y la algodonosa van a ver una espumita blanca. Son muy fáciles de identificar por estas dos formas que yo les estoy explicando. Pero sí, la van a encontrar también, sobre todo en un lugar donde no hay ventilación, más todavía, mayor posibilidad de reproducción. Y acá me están preguntando, ¿cochinillas de la duranta puede ser? Puede ser, sí, si tiene la ¿Tiene misma... solución? Sí, si es un insecto, todo tiene solución, y sobre todo si es un insecto que se alimenta a través de la savia. Con algún producto sistémico, ya sea químico o orgánico, lo podemos combatir. Ya la clásica de que viene, la de mañana, vamos a ver cómo se aplican, porque muchas veces la gente aplica una vez y como mató el bicho que vio, deja de aplicar, y no está bien. Entonces no matamos todo el ciclo del insecto. Bueno, Perfecto. acá tenemos una plaga típica de las raíces. No ataca a árboles, no he visto que se sequen árboles por el grillo topo, ni he visto arbustos que se sequen por grillo topo, pero sí se mancha el pasto, el césped.
Van a ver aureolas amarillas, pasto seco, quemado, y lo podemos ver en dos épocas diferentes. Lo podemos ver en el invierno, en otoño-invierno, que va a ser producido por otro insecto, o en primavera-verano, que es producido por este bicho feo que ustedes ven acá, que se llama grillo topo. Este insecto, que se alimenta de las raíces, vive bajo la tierra. Entonces, cuando llueve mucho, habitualmente lo que vemos son montañitas de tierra que salen hacia afuera. Eso, si es en el verano, es producido por grillo topo. Y vamos a ver esos manchones amarillos. Acá lo que tenemos que usar es un insecticida, obviamente. Vienen productos específicos para grillo topo. Pero, si lo vemos en el otoño, invierno, como es esta imagen, esta es una plaza de Luigi. Si lo vemos en el invierno, en otoño-invierno, nos vamos a encontrar que estas montañitas y eso que está comido en forma amarilla es producido por otro insecto. ¿Qué insecto es? Este que ustedes están viendo, el gusano grasiento o gusano blanco, es un insecto que es el periodo juvenil del bicho torito, de ese cascarudo que tiene cuernitos arriba en la cabeza. Bueno, cuando es en estadio juvenil, es una larva que se alimenta de las raíces. Y después, cuando es estado adulto, ya no come plantas y se alimenta de bichos. Entonces, si no tenemos un ryegrass perenne, si tenemos una gramilla que sabemos que con la helada se va a morir, no voy a aplicar ningún producto, porque yo prefiero que esté el bicho torito más adelante, que se va a comer un montón de otros bichitos. Pero si tenemos un ryegrass perenne, donde en el invierno lo queremos tener verde, ahí sí vamos a tener que tratar de combatirlo, porque se va a comer todas las raíces y nos va a secar el césped. Bien, seguimos con otro insecto. Yo les dije que las hormigas no comían hojas, y ustedes están viendo esta foto donde se están llevando todas las hojas y me dice, esta piba no sabe nada. Bueno, lo que ocurre acá es que las hormigas se alimentan lamiendo hongos. Ellas comen hongos, no comen hojas. ¿Qué hacen con estas hojas? Las llevan a la honguera, que es el hueco donde están las hormigas, donde está ese hongo, y dejan depositados en ese hongo estas hojas. Estas hojas van a producir un fermento, el cual van a hacer que se desarrolle ese hongo, y luego, cuando ese hongo haya crecido y crezca por las hojas que llevan estas hormigas, el resto de las hormigas se van a alimentar lamiendo ese hongo. Por lo tanto, cuando ustedes usan un producto para matar hormigas, prácticamente dentro de la estructura tiene más fungicida que insecticida. ¿Por qué? Porque para poder matar una colonia de hormigas completa, necesitamos matar tres cosas, o una de las cosas. La reproducción, que es imposible porque es la hormiga reina. El nido, que es imposible, ¿por qué? Porque para poder romper un hormiguero, voy a romper una parte del hormiguero. Por ejemplo, cuando le echo, a veces hay gente que le echa queroseno, le pone algún gasoil o le pone algún producto. ¿Qué hace la hormiga reina? Va a otro lugar y arma otro hormiguero. Demorará un tiempo más, pero lo va a volver a armar. Entonces, es muy difícil matar una colonia completa. Pero sí puedo matar la tercer pata que necesito eliminar, que es el alimento. Entonces, si yo mato parte de ese hongo que reproducen ellas para comer, mato parte de la colonia de hambre. Si ustedes no lo saben, las hormigas son una de las sociedades, de las formaciones de los insectos mucho más organizadas. Está formada en una sociedad, en castas, donde está la hormiga reina como cabeza, segundo vienen las soldados, que son las que la protegen, terceras vienen las nodrizas, que son las que corren con los huevos. ¿Vieron cuando ustedes pisan un hormiguero y salen un montón de hormigas con huevos en la cabeza o con ninfas en la cabeza? Ellas son las nodrizas, son las encargadas de cuidar los huevos y las ninfas que van a ser las futuras hormigas. Y por último, las obreras o jardineras, que son las encargadas de ir a buscar las hojas afuera. La hormiga reina reproduce durante 25 años. ¿Qué quiere decir? Que un hormiguero puede durar 25 años y puede liberar huevos hasta 1 millón de huevos por año. Con esto que quiero decir que es muy difícil de erradicar por completo al 100% un hormiguero. Entonces, lo que sí puedo hacer es ir matándolas de hambre, matándole el alimento por medio de cebos, hormiguicidas, líquidos o productos orgánicos, que ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero tengan en cuenta que vamos a apuntar, cuando hagamos algo para matar el hormiguero, vamos a apuntar a ese hongo que producen las hormigas.
No sé si se entendió este tema. Voy avanzando. ¿Cuál es el daño que producen las hormigas? El daño que producen las hormigas es muy sencillo de darme cuenta. Las hormigas, como tienen un aparato bucal lamedor, las jardineras, en la estructura de la morfología de la cara, se les produce unas pinzas, que son las que usan para cortar. Esas pinzas son súper duras, son muy, muy firmes. Por lo tanto, les permite cortar hojas, tallos, flores y nervaduras. Entonces, cuando ustedes vean una rotura de una hoja en forma irregular, hasta en forma lineal, no redondeada perfecta, sino irregular, con bordes aristados, que se lleva lámina, nervadura, tallo, eso es hormiga. Las hormigas tienen esta característica de cortar, pueden cortar cualquier parte de la planta, gracias a esas pinzas que tienen en su boca, en su cara. Ahí la ven, que no es la que se usa para alimentar. Bien, estas son benéficas, las vamos a ver mañana. Acá hay una persona aplicando para pulgón. Estas son las langostas. Yo, salvo que sea en la zona del oeste de La Pampa, que por ahí saben tener mucho problema, zona de Victorica, Hacha, ahí están teniendo graves problemas en los veranos con la langosta. Nuestras langostas en el jardín están reguladas por el campo. Si hay mucha siembra en el campo, aplican mucho producto químico, por lo tanto nosotros no tenemos langostas en el jardín. Si hay un año malo que no hay tanta siembra en el campo, no aplican tanto producto agroquímico, por lo tanto tenemos más langostas. Es un insecto ocasional, que va a estar un tiempo muy corto, es recontra bravo porque se come todo y come muchísimo volumen. En cuestión, por el tamaño de su cuerpo, come 3, 4, 5, 6 veces más de lo que su cuerpo, del tamaño de su cuerpo, pero está solamente 10 días y se va. Entonces, si yo me encuentro en el jardín que tengo 5 o 6 langostas, no me voy a volver loca, pero si tengo un número importante de langostas que me está haciendo un desastre, sí voy a hacer alguna aplicación de algún producto. Entonces, tengan en cuenta que a veces es necesario aplicar y a veces no es necesario aplicar. Y son recontra, son muy golosas, comen muchísimo, van a ver que les rompe todo, les comen hasta los tallos, y lo que tiene de bueno es que se ven, las langostas se pueden visualizar. Bueno, acá estamos en presencia de un problema a nivel, acá sí podríamos decir sudamericano. El único país que hizo cartas en el asunto es Bolivia en este tema, ni Argentina, ni Chile, no lo sé, Uruguay. Es el mal del ciprés, es una enfermedad mezclada con una plaga, en realidad es un pulgón el que produce este daño terrible en todo lo que es cipreses, pinos, algunas tuyas están atacando bastante. Lo que produce es este pulgón que ustedes ven acá marrón, que se pone grisecito, lo que ustedes ven arriba son las hormigas que se están comiendo lo que defecan. Este pulgón hace lo siguiente, tiene la característica de vivir en lugares, en el lugar de la planta donde mayor humedad hay y donde menor viento se produce. ¿Eso qué quiere decir? Que es la parte más baja interna de la planta. Se mete en las escamas de la hoja de los cipreses y hace que empiece a alimentarse en formas grandes, empieza a comer, a tomar savia. ¿Qué hace este insecto? Defeca. Lo que defeca lo vuelca arriba de la escama de la hoja de más abajo. ¿Qué pasaba con los pulgones y las cochinillas? Defecan melaza. Entonces, ¿qué se produce? Se produce fumagina. Al producirse la fumagina, lo que hace es que, ahora vuelvo a esta foto, que se produzca ese hollín negro en la hoja, y al producirse ese hollín negro hace que la planta no pueda fotosintetizar. Entonces empieza a producir un daño bastante importante. A eso se le suma un hongo llamado tizón, que era el que desgranaba, que molía la hoja. Entonces, tenemos dos problemas, un hongo y un insecto. A ese combo de hongo e insecto se lo llama mal del ciprés. Si nosotros, cuando tenemos este tipo de situaciones donde empezamos a ver que nuestros cipreses, nuestras tuyas, nuestros pinos empiezan a secar de abajo hacia arriba por zonas, van a ver que son placas muy marcadas,
comienzan en un lateral al otro. Y de la mitad para arriba no se seca, eso es porque el insecto ahí no puede sobrevivir porque el clima es muy seco y hay mucho viento. Ahí estamos en presencia de esto y hay que aplicar 3 productos sí o sí juntos. Un aceite emulsionable, un insecticida y un fungicida. Si no hacemos ese combo de 3 productos, no lo erradicamos. ¿Cuándo es el golpe más fuerte de este insecto? En noviembre. En noviembre tenemos que estar muy atentos porque es cuando mayor producción de pulgón tenemos en los cipreses y donde más ataca y donde más daño produce. Esto que les estaba mostrando es una vaquita de San Antonio que se come los pulgones y que pone los huevos en los árboles donde después ella va a poder alimentarse fácil. Ahí estaba en un cedro, ahí está la foto de la vaquita. Pero fíjense que este pulgón, ahí se ven los tallos de fumagina, entonces la planta no puede desarrollar nutrientes y se seca. Hace estragos. Bueno, ustedes me podrían decir que eso es podredumbre, y yo les voy a decir que eso es producto de eso chiquitito que se suele ver acá, que son larvas, gusanos. Esas larvitas que ustedes ven acá en la fruta podrida, se llama mosca de la fruta. Es la larva de la mosca de la fruta, que es la responsable que en el verano no podamos comer ni membrillo, ni pera, ni manzana, ni durazno, ni pelones, ningún fruto que tenga grandes contenidos de azúcar, porque la mosca de la fruta fue y puso sus huevos. ¿Qué pasa? Esta es la mosquita de la fruta, esta es el gusanito que ustedes estaban viendo, este es el estado de la pupa. ¿Qué ocurre? La mosca de la fruta, cuando está en flor la planta, allá por agosto, va y pone huevos en las flores. El huevo queda atrapado en la flor. Cuando se empieza a formar el fruto, quedó el huevo retenido en la flor. Cuando el fruto se empieza a formar, ustedes no ven un daño, porque todavía no está desarrollada la larva. Entonces ustedes van viendo que el fruto se va formando lindo, y ustedes contentos dicen, por fin voy a poder comer este año membrillos y no van a estar abichados, y en realidad cuando está a punto de madurar se encuentran con que está todo podrido adentro. ¿Qué ocurre? Si ustedes no realizan la cura a tiempo, no se puede revertir. No sirve de nada aplicar productos cuando la planta tiene la fruta ya formada. El producto se aplica cuando la planta está en flor. Entonces, se debe aplicar los productos de la mosca de la fruta, los insecticidas. Yo siempre aconsejo cuando los pétalos de las flores empiezan a caer. Cuando tengo el durazno, el pelón o la manzana, cualquier frutal que ustedes vean que se apesta mucho, o los caquis, por ejemplo, se le empiezan a caer los pétalos de las flores, ese es el momento ideal para hacer aplicaciones para combatir la mosca de la fruta. Y si no, ya en el verano, atrapar la mosca de la fruta por medio del vinagre o de agua azucarada, que las vamos a ver mañana. Pero es un problema. Otro problema chiquitito y con un daño grande es la mosca blanca. Es una mosca muy, muy chiquitita que parece como si fuera harina, esos son los huevitos, que cuando uno mueve la planta, la mosca vuela hacia arriba y se vuelve a meter, vuela hacia arriba y se vuelve a meter. Daño que produce ese grisáceo, también defeca melaza, por lo tanto van a encontrar mucha fumagina, van a encontrar un decaimiento general de la planta, sobre todo los malbones viven apestadas, los ligustros, pueden verlo en cítricos también, pero hay muchas plantas que son atacadas por la mosca blanca. También es un insecto que está en los meses de mucho calor, no lo van a encontrar en el invierno, y dentro de todos los insectos es el más difícil de erradicar porque tiene procesos muy cortos de reproducción. El ciclo desde que nace hasta que se muere es muy cortito, entonces entre la semana y la semana de aplicación uno no termina nunca de matar el adulto. Por eso es que es tan difícil de erradicar. Anda muy bien la tierra de diatomea. La tierra de diatomea nos ha dado un resultado muy bueno con la mosca blanca. Ahí tienen una mosca blanca en una hoja. Fíjense que es recontra chiquitita, pero bien, bien blanca. Sí, Diego. Estaban preguntando por el tema de la mosca de la fruta, si también ataca el durazno. Sí, sí, la mosca de la fruta, cualquier frutal que sea de carozo o de pepita, o sea, los de carozo siempre hablamos de durazno, pelón, cereza, cualquiera de esos que tengan altos contenidos de azúcares,
Esos, los que son más ácidos, no suelen ser atacados por la mosca de la fruta, pero sí, todo lo que tiene alto contenido de azúcar, ahí la mosca de la fruta va. Por eso una de las trampas que se usan es agua con azúcar. La mosca cae y directamente no alcanza, o evitamos que ovipongan nuestras plantas. Pero sí, todo lo que sea membrillos, manzanas, peras, ahí es donde más uno ve lo podrido. Uno va a comer la fruta y ya se encuentra con que ya está todo podrido. Y en ese caso ya no se puede hacer nada. Se tiene que hacer antes. Bien. Y aparte del hongo del mal de los cipreses, ¿hay algún otro hongo más Sí, que ataque a los pues, cipreses? mira, siempre es producto del pulgón. El pulgón es el que produce que ingrese el patógeno, el pulgón es el que produce la fumagina, y el pulgón es el que le permite al tizón estropear las ramas. Por eso siempre hay que estar más pendiente del insecto, que es el que lleva el patógeno, que por ahí del hongo. El hongo preveniéndolo es muy sencillo, pero el pulgón no lo podemos prevenir, por eso hay que estar, sobre todo en noviembre, a principios de noviembre, estar atentos a ver si no tenemos pulgones en los cipreses o en las tuyas. Por eso ya no se usan más las tuyas en los cercos, y se usa la variedad, un híbrido, que en teoría, digo en teoría, así alargando la palabra, porque todavía no hemos visto si es cierto que es resistente, se desarrolló un híbrido que se llama Cupresuciparis lailandi, muy comúnmente lo llaman lailandi, que es un parecido a un ciprés y a una tuya, que se realizó ese híbrido para usarlo en los cercos o en las cortinas, porque en teoría es resistente al mal del ciprés, es resistente al pulgón. Nosotros hasta ahora tenemos cortinas de más de 15 años, por ejemplo, en la zona de Río Colorado, no, de Casa de Piedra, es una cortina que se armó hace 15 años, y esa cortina todavía sigue resistiendo, no ha tenido problemas, hemos tenido problemas de tucutuco en un tiempo, pero no problemas de mal del ciprés. Pero bueno, hay que ver si este híbrido evoluciona y sigue así resistente al ciprés, o al mal del ciprés, o en algún momento empieza a decaer la situación, porque al ser un híbrido, por ahí por algún estrés, hace que la planta se empiece a afectar por este pulgón. Por ahora no hemos tenido inconvenientes, pero sepan que todos los cipreses comunes, lambertiana, arizónica, tuya, esmaragd, doli, orientalis, occidentalis, cualquiera de esas está teniendo este problema, y es muy marcado porque se ven esas manchas secas, feas, que no se pueden revertir, porque en un árbol muy grande no hay posibilidad de rebrote, lamentablemente. En una planta chiquita uno lo poda y puede zafar, pero en un árbol grande lo que está seco no se vuelve a recuperar, es muy difícil. Nemátodes es como un alambre muy finito, muy microscópico, que lo que hace es incorporarse al sistema radicular, producir una toxina, produce una malformación en las raíces que forman, nosotros le llamamos raíces de rosario, forman todas pelotas. ¿Qué hace? Que la planta no pueda absorber agua, no puede absorber nutrientes, entonces la planta se produce un estrés tan grande que detiene el crecimiento. En los árboles lo seca. Es muy común ver que de un día para otro, en un mes, una planta se secó de golpe de porrazo, uno la revisaba, no tenía hongos, la revisaba, no tenía insectos, pero se seca. O se detiene el crecimiento. Crecen todas y una quedó petiza, enana, que no se sabe por qué. Lo conveniente en estos casos es sacar la planta y mirarle el sistema radicular. Si llegamos a tener nemátodes, que es algo que tenemos mucho acá en La Pampa, lo que conviene es hacer algo en ese lugar para ahuyentarlos. Hoy no hay nematicidas en el mercado que yo los pueda eliminar, pero sí podemos tener algunas prácticas culturales, como por ejemplo enterrar repollo, o enterrar copetes, ese plantín de color naranja y amarillo, que hace que se ahuyenten. Los nemátodes tienen un proceso de activación a partir de septiembre, se activan con el calor, en el invierno no están, por lo tanto los daños los vamos a encontrar siempre en primavera-verano. Pero una vez que la planta tiene esta situación en la raíz, no tiene forma de recuperarse. Es una planta que va a quedar enana y que en muchos casos conviene sacarla y tirarla. Bien, acá tenemos un daño producido por larvas. Cuando ustedes vean las hojas que
me comen la hoja, pero no comen la nervadura, son larvas o gusanos, son los estadios juveniles de los insectos. ¿Se acuerdan que le dije que tenían un aparato bucal sensible, blando, que no pueden llegar a comer las nervaduras? Fíjense que las larvas comen en forma de tul, como le decimos nosotros. Por eso, la vaquita del olmo no es que come la vaquita no se alimenta el estado adulto de la hoja, lo que se come la hoja es el estado ninfal. Si uno mira un olmo y da vuelta a la hoja cuando encuentra todas las nervaduras a la vista, va a ver una larva chiquitita peluda de color negra, esa es la larva de la vaquita, pero en realidad lo que me está comiendo es el periodo juvenil. Acá miren en estos jazmines del cabo, me come todo, pero no me come la nervadura. Cuando yo veo eso, bueno, pues estoy en presencia de larvas. Las larvas no las van a ver, las larvas se alimentan en temperaturas, en horarios del atardecer hasta las 6 de la mañana, arrancan desde las 9, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana comiendo, y después se esconden por el calor debajo de las hojas. Sí van a encontrar que defecan, por ahí pueden ver restos de pelotitas de lo que estuvieron defecando de cuando estuvieron comiendo. Pero por lo general, todas estas larvas, estos gusanos que ustedes están viendo, son los futuros polillas, mariposas, en algunos casos vaquitas de San Antonio, cascarudos, que son los estadios previos a convertirse en estos adultos hermosos. Jimena, preguntan acá, ¿enterrar copetes o plantar copetes? No, lo que hay que hacer es enterrarlo cuando el copete está en pimpollo casi flor. ¿Vieron cuando está el pimpollito que apenas se le ve el petalito de arriba que va a ser naranja o que va a ser amarillo? En esa situación hay que enterrarlo en el suelo. Lo mismo que la rúcula, pueden enterrar rúcula. Por ahí la rúcula es más rica comerla y por ahí el repollo es más fácil de picarlo y enterrarlo. Eso, las crucíferas, por lo general, lo que hacen es espantar los nematodos del suelo, los ahuyenta. Y otra cosa, si trabajan en la huerta, hacer rotación, porque los tomates atraen mucho nematode y por ahí no es conveniente siempre hacer tomate en el mismo lugar, hacer rotaciones de cultivo, entonces uno de esa manera previene de que el nematode se instale. Pero sí, todo lo que es repollo cortadito chiquitito, rúcula, podemos enterrar la hoja de la rúcula, o el copete, la plantita de copete la enterramos. También han usado algunas cebadas, creo, algunos cereales que también los usan, sobre todo los productores hortícolas. Bueno, acá paso rapidito. Acá tenemos algo que yo les quiero mostrar, que hasta hace 3 años yo la combatía, hasta que la bióloga de Realicó me enseñó de que nosotros tenemos una gata peluda en la pasionaria, que es la hospedera, o sea, esta mariposa espejito. La pasionaria es hospedera de esta mariposa, que es una mariposa nativa pampeana, que por lo general ustedes van a ver que la gata peluda, que es una larva oscura, se come las hojas, hace un desastre en la pasionaria, pero es la única forma de reproducción y de vivir. Entonces por ahí a veces yo lo que suelo hacer, trato de dejar que esta gata peluda haga de la suya, y en beneficio de esa mariposa. A veces no todo lo tenemos que ver como una plaga, sino darle también una verde que tiene un beneficio. Esta es la larva que ustedes suelen ver en la gata peluda, y estas son las distintas crisálidas antes de llegar a ser la mariposa espejito. Entonces, no todo es plaga, a veces uno tiene que poner en la balanza si es importante para su lugar, para su jardín, o para su provincia, o para la naturaleza, y me parece que esto yo no lo puedo llamar plaga. Antes sí, lamentablemente, porque mi formación siempre fue muy química, la de la facultad, todo. Plaga es todo lo que produce un daño económico, hay que matarlo. Bueno, pues no es así en jardinería, uno tiene que a veces poner en la balanza el beneficio de la naturaleza que nos va a brindar esta mariposa maravillosa, ¿no? Que encima es autóctona. Bueno, acá tenemos una larva en un nogal. Las nueces también son atacadas por plagas, sobre todo por este tipo de larvas que apolilla por completo por dentro la nuez. Esto también hay que hacer la aplicación en el momento de la floración, como la mosca de la fruta, y tengan en cuenta que uno no la ve porque está dentro
de ese fruto, que es un fruto carnoso, en realidad es una drupa, la de la nuez, no es un fruto seco. Entonces lo que ocurre es que nos atraviesa ese carozo, que es lo que ustedes rompen para alimentarse de la semilla, y pudre por dentro porque se alimenta de la semilla que está dentro. Entonces tengan en cuenta que si ustedes el año anterior les pasó esto, estar atento en el momento de la floración del nogal para hacer las curaciones correspondientes, para evitar que cuando en esta época quieran ir a cosechar las nueces, se encuentren de que están todas adentro apolilladas por esta larva. Este es un problema muy grande que tenemos con los cítricos. Esta larva se llama perro de los naranjos. Hasta ahora veíamos mucho, se mantiene mucho en lo que es fines de verano o principios de otoño. Es una larva grande que tiene un aspecto a lo que defecan las palomas, por eso es que se mimetiza mucho en la planta. Es muy voraz, se come todas las hojas, y además suele perforar el tallo en algunas plantas jóvenes y las termina secando. Hace estragos la larva. Además de los minadores, como ven acá, se come todo, malforma, corta, es un desastre. Y es esta larva que ustedes ven que parece lo que defeca una paloma. Uno ve y parece que un pájaro defecó, pero en realidad es ella que está adormecida. Y esta es en estado adulto. Si la vemos volar, es una mariposa negra grande, amarilla, se llama perro de los naranjos vulgarmente. Si la ven volar alrededor de nuestros cítricos, espántenla porque está poniendo huevos. Los huevos son marrones, parecidos al tronco de la planta, entonces se mimetiza con el tronco, y una vez que sale la larva, se mimetiza con lo que defecan las palomas. Hasta que no es estado adulto, no la visualizamos, no la vemos bien, que es que esta mariposa tan bonita, que uno se pone contento cuando la ve, pero en realidad es un desastre, nos hace desastres en el jardín, sobre todo en los cítricos, ¿no? Acá tenemos fumagina, y acá tenemos pulgones. Fíjense la cantidad de estadios juveniles que tiene el pulgón antes de ser un pulgón adulto. Los pulgones hay de todos colores, verde, naranja, negro, gris, transparente, hay de todos colores. ¿Qué nos pasa con el pulgón? Cuando ustedes lo ven así blanco, es porque ya está muerto. El pulgón blanco quiere decir que está seco, que está muerto. El pulgón es un insecto que se alimenta constantemente de savia, que defeca azúcar, por lo tanto vamos a encontrar mucha hormiga caminando en nuestras plantas, vamos a encontrar hojas retorcidas por efecto de lo que pica el pulgón, y vamos a encontrar fumagina. La fumagina es súper característica del pulgón, y no respeta planta. El pulgón está en todos lados. Este particularmente es el que vulgarmente le llaman sangrado del sauce. Este pulgón se dedica a atacar únicamente a sauces, y sobre todo lo que es sauce eléctrico. ¿Cuándo empieza a atacar? Al momento de la brotación. Entonces, en primavera lo vamos a encontrar en los tallos de los sauces, moviéndose. Es un pulgón grande, se ve bastante bien, y lo que hace es anclar la trompa, el aparato bucal en la epidermis de la planta, y mueve las patas constantemente, parece que estuviera bailando. Eso quiere decir que se está alimentando a full. Cuando yo lo toco, me queda la mano roja, por eso es que le dicen sangrado del sauce. La gente lo ha tocado, le ha quedado como sangre en la mano, y por eso de esa manera le dicen vulgarmente sangrado del sauce. Pero es un pulgón. Tengan en cuenta de que si lo tienen hay que combatirlo porque seca las ramas de los sauces. Van a ver que sobre todo en primavera, antes de brotar o cuando empezó a brotar, ya se los empieza a secar, porque obviamente con su aparato bucal ingresan patógenos y hace que se sequen las ramas. Ahí hay unas vaquitas de San Antonio haciendo un beneficio, que es comiéndose los pulgones. Pero tengan en cuenta que hay pulgones que son muy complicados. Acá otra vaquita de San Antonio yendo a comerse los pulgones en un pimpollo de rosas. Antes de llegar a la fumagina, van a ver que cuando defecan los pulgones, producen como gotitas brillosas de aceite. Pareciera que hubieran tirado aceite, algo brilloso. Eso es que tenemos pulgón. Que nos caminan las hormigas, que nos salen gotitas cerosas, o que empieza la fumagina, es porque ya tenemos pulgón en nuestro jardín. Acá tenemos una larva de abejorro. Es muy común ver en troncos de madera más blanda, esto es un álamo. Lo que ocurre es que el abejorro en estado adulto no nos hace nada, el problema es en estadio larval. Una vez que con su aparato bucal rompe parte del tejido de la planta, ovipone, y la larva se encarga de comerse la médula del tronco de la planta y forma cavidades
muy grandes que después salen en estado adulto a alimentarse del polen de las flores. Pero esto es una larva, no es taladro, es larva de abejorro. El taladro es otra cosa que ahora vamos a ver. Taladro es esto, esta es la larva de uno de los taladros. Este taladro es muy común verlo en las nativas pampeanas, es una especie de cascarudo grande. También su larva se encarga de comerse todas las médulas de los troncos de las plantas. Fíjense el tamaño que tiene. Y esto no se ve hasta que no se nos rompe un tronco de una planta. Acá tenemos un taladro de los pinos. O cuando vemos esto. Esto es bien característico del taladro de los pinos, de este bichito que ustedes ven acá, con esa trompa rara. Esto, lo que vamos a ver son perforaciones, como si las hubieran agujereado el tronco de nuestras plantas. Primero vamos a ver esos agujeritos. Después podemos ver aserrín en una telaraña, también es taladro. Ya cuando el ataque es muy grande, la planta empieza a exudar, porque se quiere sacar esa plaga de encima, entonces empieza a producir exudados. Pero siempre los exudados son de esos agujeros que el taladro produce para poder ingresar. Acá tenemos larvas dentro de los troncos, ¿ven? Vamos a ver pequeñas perforaciones, agujeritos, y este taladro, que es el que le dicen termita en Estados Unidos, disculpen la forma de expresarme, pero es una hormiga culona, le digo yo, ven que tiene la parte del trasero mucho más grande que la cabeza, uno se va a dar cuenta porque es una hormiga bastante más grande y es bien culona. Eso es un taladro, el taladro típico o termita típica de Estados Unidos, que la podemos encontrar hasta en nuestras casas en el machimbre. Entonces, ¿qué vamos a ver? Perforaciones, como ustedes ven acá, y restos de aserrín. Cuando ustedes ven eso, hay que aplicar un producto, pero ya no lo puedo aplicar con un pulverizador, lo voy a tener que inyectar. Ya la clase que viene le voy a mostrar las 3 técnicas de inyectar productos. Son típicos de ver en las plantas. Acá miren, no solo se ven los agujeros, sino que ya ve pobre la planta que está liberando ese exudado, diciendo que tengo taladro encima. Acá ya estamos terminando, es trips. Trips es un insecto que solo lo vamos a encontrar en las épocas de mucho calor, como es enero, febrero y marzo. Es un bichito muy, muy chiquitito, como el que están viendo ustedes acá, es de color gris. Esto es una foto muy ampliada, no es que se vea a simple vista. Se ve en el envés de las hojas y necesita climas secos y muy calurosos. Lo que ustedes ven es como un rayado, ¿ven esa imagen que yo trato de dibujar? Es un rayado gris, como si lo hubieran pasado con un rastrillo. Ustedes van a visualizar ven que ahí voy, este insecto, y lo que tienen que hacer es el mismo producto que usan para la arañuela. El mismo producto mata trips. Y es en el mismo periodo que también está la arañuela. Siempre enero, febrero y marzo es donde mayor ataque de trips tenemos, y también en la huerta lo vamos a encontrar. Los trips también lo que hacen es entrar dentro de las yemas florales y estropean antes de florecer ya están estropeadas las flores. Las malforman, entran y las lastiman, entonces las flores salen todas retorcidas y salen malformadas. Bueno, acá tenemos una chinche que no es vinchuca. Esta sí es vinchuca. Fíjense que es muy distinta, pero no es. Esta es benéfica. Esta chinche se encarga de alimentarse de otros insectos, de pulgones, de cochinillas. En cambio, esta es la que produce la enfermedad en el humano. Yo siempre las muestro porque son muy parecidas, y esta la van a encontrar ahora. Hay mucha de esta, gracias a Dios, en los jardines, alimentándose de insectos. Así que cuando la vean, no la maten porque es benéfica, esa nos ayuda en el jardín. Esos son todos los insectos habidos y por haber que tenemos en el jardín. Hay muchísimos. Imagínense que en 1 hora y media es muy difícil poder llevarlos a conocer todos los insectos que van a tener en el jardín, pero es muy probable que muchos de estos ustedes ahora los reconozcan y digan, pucha, este es el que tenía, mirá lo que me comía la hoja y no sabía qué era. Y la verdad que está bueno que aprendan a reconocer los daños de la hoja. Cuando no come la nervadura sabemos que es larva, que es gusano. Cuando me come irregular sé que es hormiga. Cuando me come el borde redondeadito pero no hay un rastro, es abeja, no hago nada. Y cuando tengo un rastro brilloso, tengo, por ejemplo, babosas y caracoles, ataco con un molusquicida.
Esos daños nos van a servir para saber qué es lo que tenemos y cómo combatirlos, porque es importante, de acuerdo a cómo se alimentan, a saber qué producto después voy a usar para poder matar estos bichos o para ahuyentarlos. Muchas gracias por escucharme, hoy se nos fue una media hora más, 2 largas horas para ustedes, y aguantándome de que hablo sin parar constantemente, así que les agradezco. Muchísimas gracias por estar acá escuchándome.